Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio es Mirando hacia afuera, mirando hacia adentro. Este libro habla principalmente sobre cómo comunicarse eficazmente con las personas y qué técnicas pueden ayudar a las personas. Un maestro en comunicación. Como una de las habilidades humanas más básicas, la comunicación desempeña un papel importante para mejorar la comprensión de las personas y promover el funcionamiento coordinado de la sociedad. Es una habilidad esencial para que las personas se conecten y se comprendan entre sí. Sin embargo, practicar bien esta habilidad no es tarea fácil. En la vida real, muchas personas se ven afectadas por problemas como no poder hablar y no ser buenos en la comunicación, y se encuentran una tras otra con dificultades de comunicación, como hablar con una gallina y tocar el piano con una vaca. Este libro es un libro que le ayuda a practicar sus habilidades de comunicación y superar las dificultades de comunicación. Este libro explora la relación entre los factores propios, verbales y no verbales, las relaciones interpersonales y otros factores y la comunicación desde 3 niveles: mirar dentro de las personas, mirar fuera de las personas y mirar entre las personas. También presenta muchas estrategias y técnicas de comunicación. Es un manual de estudio que le enseña cómo hablar ingeniosamente y cómo comunicarse eficazmente con los demás. Este libro se publicó por primera vez hace 40 años y se ha reimpreso 14 veces hasta la fecha. Tiene más de 2 millones de lectores y ha sido designado como libro de texto profesional por muchas universidades de todo el mundo. Es un éxito de ventas imperecedero. Los coautores de este libro son Ronald B. Adler y Russell F. Proctor de Estados Unidos. Adler es un académico que se especializa en investigación y redacción de comunicación. Sus libros cubren una amplia gama de temas, incluida la comunicación empresarial, la oratoria, la comunicación grupal y las habilidades sociales. Proctor, profesor de la Universidad del Norte de Kentucky, conoció a Adler en una conferencia de comunicación en 1990 y ambos llegaron a un consenso sobre el uso de largometrajes como herramientas de enseñanza. A lo largo de los años, han escrito extensamente sobre el tema de la comunicación, han dado conferencias y han coeditado una variedad de libros de texto, han presentado muchas ideas nuevas en el campo de la investigación en comunicación y son pioneros en este campo. Después de presentar la descripción general del libro y la información básica sobre el autor, presentemos el contenido del libro en detalle. Este libro consta principalmente de 3 partes: 1. Ver a las personas internas y cómo sus propios factores afectan la comunicación. 2. Ver a las personas externas, cómo el lenguaje y los medios no verbales afectan la comunicación. 3. Ver las interacciones entre las personas. Cómo deberíamos crear un buen ambiente de comunicación y forjar buenas relaciones interpersonales. Presentémoslos uno por uno. Primera parte. Veamos primero cómo nuestros propios factores afectan la comunicación. ¿Cómo debemos afrontar esta influencia? Antes de presentar esta parte, primero hablemos de una pregunta: ¿qué es la comunicación? Hoy en día, comunicación se ha convertido en un término profesional en comunicación, refiriéndose al proceso de transmisión y retroalimentación de pensamientos y sentimientos entre personas y grupos. Sin embargo, diferentes personas tienen personalidades muy diferentes y son extremadamente subjetivas. Por lo mismo, diferentes personas pueden tener sentimientos subjetivos y métodos de procesamiento diferentes, o incluso completamente opuestos. Estas características de las personas han convertido la comunicación de una forma simple en un proceso complejo que involucra cada vez más factores. La comunicación entre personas requiere no solo establecer canales, sino también considerar la influencia del sujeto. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la comunicación? El autor presenta en el libro. El primero es el autoconcepto. El llamado autoconcepto se refiere a tu comprensión de ti mismo, es decir, ¿qué tipo de persona crees que eres? Por ejemplo, si crees que eres inteligente, hermoso y valiente, o si crees que eres estúpido, feo o débil, todos estos son conceptos de ti mismo. El autoconcepto tiene 2 características. Primero, el autoconcepto es más subjetivo que objetivo y, por lo tanto, no necesariamente exacto. En otras palabras, tu percepción de ti mismo es lo que piensas, no necesariamente acorde con la realidad. Es como si obviamente fueras guapo, pero siempre te sientes feo por las bromas de tus amigos cuando eras niño. En segundo lugar, el autoconcepto se resiste al cambio. Esto significa que una vez que se forma un concepto de uno mismo, tendemos a apegarnos a él y mantenerlo, en lugar de cambiarlo fácilmente. Estas 2 características del autoconcepto nos facilitan aceptar puntos de vista que se ajusten a nuestro autoconcepto y rechazar aquellos que contradicen nuestro autoconcepto, incluso si nuestro autoconcepto es incorrecto. Al igual que cuando buscamos consejo de los demás, por muy razonable que sea lo que diga, siempre que sea diferente de lo que pensamos, es difícil escucharlo. En este caso, el efecto de la comunicación, naturalmente, se reducirá considerablemente. Además del autoconcepto, un segundo factor de uno mismo que influye en la comunicación es la percepción. Esta percepción no se refiere a la sensación de nuestro cuerpo, sino a nuestra percepción y conocimiento de personas, cosas y objetos externos. La percepción varía de persona a persona debido a diferencias en el acceso a la información, factores biológicos, convenciones culturales y roles sociales.
Por ejemplo, un profesor es muy estricto con los alumnos, y los alumnos pensarán que es un viejo y rígido pedante, pero cuando llega a casa del trabajo, es amable y considerado con su hija, y su hija piensa que es un maestro cariñoso y buen padre. Esta diferencia de percepción hará que tengamos diferentes comprensiones de un mismo hecho, lo que a su vez afecta la forma en que nos comunicamos. En concreto, cada uno de nosotros estamos acostumbrados a clasificar a otras personas según ciertos estándares basados en nuestra propia percepción. Por ejemplo, según la apariencia, las personas se dividen en bellas o feas, gordas o delgadas, según la ocupación, las personas se dividen en estudiantes, hombres de negocios y funcionarios del gobierno. Esta clasificación da forma en gran medida a la forma en que nos comunicamos con los demás. Por ejemplo, si clasificas a un profesor como amigable, también le harás preguntas de una manera más amigable y amigable. Si lo clasificas como gruñón, entonces te comunicarás con él de una manera más cautelosa. Mientras clasificamos y resumimos otros según la percepción, también estamos acostumbrados a predecir otros según diferentes modelos de clasificación. Por ejemplo, cuando se trata de profesores, pensamos en gentileza; cuando se trata de atletas, pensamos en aptitud física; cuando se trata de actores, pensamos en versatilidad. No hay nada de malo en usar este método con moderación, pero si el sistema de clasificación se usa excesivamente para generalizar y predecir a otras personas, es probable que cause una gran desviación de los hechos y forme un estereotipo de un determinado grupo. Por ejemplo, creemos que la gente en Xinjiang puede cantar y bailar bien, la gente en Shandong puede beber 1000 vasos sin emborracharse, la gente en Beijing puede hablar con acento y la gente en Hunan no puede prescindir de la comida picante. Todos los estereotipos. La existencia de estereotipos provocará muchas veces barreras en la comunicación e incluso profundizará las diferencias entre dos personas. Esto se debe a que, una vez que caemos en cierto tipo de estereotipo, para respaldar nuestro juicio, recopilaremos algunos eventos o comportamientos aislados como ejemplos. Por ejemplo, cuando hombres y mujeres discuten, normalmente solo recuerdan palabras y hechos que se ajustan al estereotipo del género de la otra parte, y lo utilizan como base para refutar a la otra parte. Es como si un hombre dijera: siempre te aferras a esta cosita y hablas de ello sin cesar, ¿las mujeres son tacañas? Y las mujeres decían: no puedes recordar esta cosita después de tantas veces, los hombres simplemente son descuidados, punto. Este tipo de comunicación obviamente no tendrá ningún efecto positivo. El último factor intrínseco que afecta a la comunicación es la emoción. En pocas palabras, la capacidad de expresar emociones de manera razonable y clara en la comunicación es una de las claves de la calidad de la comunicación. Una buena expresión emocional conducirá a buenos resultados en la comunicación. La expresión emocional brusca obstaculizará la comunicación. Dado que factores como el autoconcepto, la percepción y las emociones afectan la comunicación, ¿qué se puede hacer para contrarrestar estas influencias? El libro presenta 3 consejos. Primero, una adecuada revelación personal. La llamada autodivulgación se refiere a la divulgación intencionada de información importante y desconocida relacionada con uno mismo. En otras palabras, se trata de revelar algunos de sus pequeños secretos y mostrar algún yo oculto en el proceso de comunicación. A través de la autorrevelación, podemos mostrar parte de nuestro concepto de nosotros mismos al interlocutor, buscar el apoyo de la otra parte y mejorar la comprensión de la otra parte. Además, un acto de autorrevelación ayuda a aumentar la sensación de seguridad de los demás, desencadenando así otro acto de autorrevelación, formando una interacción benigna. Así como yo te cuento un secreto, tú también puedes contarme un secreto. Entonces, ¿de qué sirve la autorrevelación? Ayuda a reducir la resistencia que genera el autoconcepto y a acercar la distancia psicológica con los demás. Pero aquí hay una premisa: la revelación debe ser razonable y moderada. Una revelación irrazonable y excesiva no solo no desempeñará un papel positivo, sino que dará lugar a impresiones negativas. Por ejemplo, quejarse de la empresa durante un discurso público de su jefe no solo no mejorará el entendimiento entre las dos partes, sino que también hará que su jefe no esté satisfecho con usted. Por tanto, una autorrevelación eficaz debe basarse en diferentes objetos y situaciones, evaluar la situación y adaptarse a la situación. Específicamente, los siguientes factores deben considerarse de manera integral. En primer lugar, hay que considerar la distancia entre usted y la otra parte. Si está cerca, debe ser más franco, y si está lejos, debe ser menos franco. En segundo lugar, debe considerar si la situación está en público o privado. Puede ser franco en situaciones privadas, pero no en lugares públicos. Finalmente, es necesario considerar si los riesgos de la divulgación son razonables. Aquellos con riesgos relativamente bajos pueden ser divulgados, mientras que aquellos con riesgos altos los riesgos no se pueden revelar. Después de hablar de la primera habilidad, hablemos de la segunda: aprender a comprobar la percepción. La verificación de percepción es un concepto mencionado en el libro, que significa verificar y verificar la propia percepción. Como mencionamos anteriormente, las diferencias en la percepción harán que todos tengan diferentes percepciones de los hechos. Si eliges la forma de comunicarte con diferentes objetos basándose en percepciones erróneas como los estereotipos, el resultado probablemente no será mucho mejor. Por lo tanto, comprobar y verificar si el conocimiento que uno tiene de un determinado hecho o de una determinada persona es correcto es un requisito previo importante para una comunicación eficaz.
El procedimiento completo de una revisión perceptual consta de 3 pasos. Primero, describir el comportamiento que observa. Segundo, enumerar al menos 2 posibles interpretaciones del comportamiento. Y tercero, pedir aclaración sobre la interpretación del comportamiento. Por ejemplo, tu compañero de cuarto sale corriendo de la habitación y cierra la puerta de golpe. Si no has pasado la prueba de percepción, la conversación entre tú y tu compañero de cuarto puede ser así: habla si tienes una opinión sobre mí, entonces, ¿por qué cerrar la puerta con fuerza? ¿Quién dijo que tengo una opinión sobre ti? El diálogo es así: saliste de la habitación y cerraste la puerta de golpe. Este es el comportamiento descriptivo. No estoy seguro de si estás enojado conmigo. Esta es la primera interpretación, o simplemente tienes prisa. Esta es la segunda interpretación. ¿Puedes decirme por qué? Esta es una solicitud de aclaración. A través de los pasos anteriores, podemos evitar caer en la trampa de los estereotipos, tener una comprensión más correcta de los demás y luego elegir un método de comunicación más adecuado para mejorar el efecto de la comunicación. A continuación introducimos la tercera técnica, ampliando el vocabulario emocional. Mencionamos anteriormente que la capacidad de expresar emociones de manera razonable y clara en la comunicación es una de las claves de la calidad de la comunicación. Pero en la vida real, el vocabulario emocional que la mayoría de nosotros usamos comúnmente es muy limitado y básicamente no excede el alcance de unas pocas palabras como bueno, promedio, regular, no tan bueno, etc. Lo que a menudo lo hace es difícil para los demás comprender nuestras verdaderas emociones. Los sentimientos afectan el efecto de comunicación. Y si podemos utilizar un vocabulario más específico y preciso para expresar nuestras ideas, podremos evitar este problema de manera efectiva. Por ejemplo, el jefe pregunta a los empleados su opinión sobre el sistema de gestión de la empresa. Si cada empleado le dice al jefe que está bien, es normal y no tan bueno, pero no puede dar una descripción específica, entonces el jefe no podrá entenderlo. Ya sea que todos estén satisfechos o no, y si un empleado le dice al jefe, el sistema de asistencia de la empresa es demasiado estricto, lo que hace que todos se sientan demasiado nerviosos, o, el sistema de evaluación e incentivos de la empresa es injusto, lo que hace que todos se sientan un poco frustrados, el jefe puede comprender la verdadera actitud del empleado. Sentimientos más claramente y realizar cambios específicos. Por lo tanto, al comunicarnos con los demás, si queremos expresar una determinada emoción, debemos intentar ampliar nuestro vocabulario emocional y reemplazar los sentimientos generales con palabras más precisas, para que los demás puedan comprender nuestros verdaderos sentimientos con mayor claridad. Por ejemplo, no se siente bien decir que me siento un poco ansioso, asustado, irritable, etc. y se siente bien decir que me siento tranquilo, feliz o emocionado. Con esta introducción, nuestra primera parte ha terminado. Resumamos: la comunicación se verá afectada por sus propios factores, puede formar estereotipos y causar malentendidos de los demás, la expresión emocional inadecuada impedirá que otros te comprendan con precisión, afectando la efectividad de la comunicación. Técnicas como la autorrevelación, la comprobación de la percepción y la ampliación de nuestro vocabulario emocional pueden ayudarnos a afrontar estas influencias. La segunda parte. A continuación, hablemos de qué impacto tienen las influencias verbales y no verbales en la comunicación. ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje y el no lenguaje para promover la comunicación? El lenguaje es el medio de comunicación más importante entre las personas y el vínculo central que mantiene el funcionamiento de la sociedad humana. Pero, de hecho, el lenguaje no es solo un medio utilizado para ayudar a intercambiar información y entendernos unos a otros, sino que también afecta en gran medida la forma en que los demás nos ven y nuestra actitud hacia los demás. En concreto, el lenguaje desempeña 3 funciones en la comunicación. Primero, moldear la impresión que los demás tienen de nosotros. En la comunicación, el uso del lenguaje afectará las impresiones que los demás tienen de nosotros, incluidas sus impresiones sobre el carácter, las cualidades y las capacidades personales. Por ejemplo, si una persona siempre dice malas palabras durante una conversación, la otra parte pensará que es una persona grosera, habla bien y tiene comentarios ingeniosos, y la otra parte pensará que es una persona con un alto conocimiento cultural. En segundo lugar, refleja nuestras actitudes hacia los demás. Esto significa que usar diferentes idiomas puede hacer que otros se sientan diferentes. En el proceso de comunicación con los demás, si usas un lenguaje más afirmativo y positivo, como eres excelente, eres muy inteligente, hará que la otra parte se sienta valorada y reconocida. Si usas un lenguaje más neutral, puede ser la otra parte sentirá que eres muy objetivo. Si usas un lenguaje más negativo, harás que la otra parte sienta que no estás interesado en la conversación y que estás impaciente. Además de los 2 puntos anteriores, el lenguaje también puede mejorar y demostrar coherencia con los demás y crear alianzas entre las personas. Las investigaciones muestran que durante la comunicación, las personas se sienten atraídas por personas que hablan de manera similar a ellas, formando así grupos similares. Para mejorar la identidad del grupo, los miembros del mismo grupo a menudo desarrollan un sistema de lenguaje y un modelo de diálogo común. Por ejemplo, la pregunta habitual de los amantes de la gastronomía es: ¿puede ser bueno? ¿Se puede comer? ¿Está delicioso? ¿Cómo comerlo? La declaración simbólica de la familia del hip hop es amor y paz, y el lenguaje especial para el bombardeo del grupo bidimensional es alta energía, alerta temprana. Estos son lenguajes comunes que pertenecen a ciertos tipos de grupos y su propósito es aumentar la distancia entre grupos y mantener las relaciones grupales.
Además del lenguaje, lo no verbal juega un papel importante en nuestra comunicación con los demás. El lenguaje no verbal aquí mencionado hace referencia a la postura, el movimiento, la expresión, la apariencia, etc. En el proceso de nuestra comunicación con los demás, estos lenguajes y no verbales se combinan para construir un sistema de expresión más completo, lo que nos permite transmitir información a los demás de diversas maneras. Específicamente, lo no verbal desempeña 5 funciones principales en la comunicación. La primera es repetir la información verbal. Por ejemplo, alguien en la carretera te pregunta dónde está el banco más cercano, y tú señalas hacia el norte y respondes, ve hacia el norte desde aquí y llegarás después de 2 intersecciones. La función del gesto aquí es repetir la dirección. El segundo es complementario, el comportamiento no verbal cooperará con los pensamientos y sentimientos expresados por el comunicador en el lenguaje, fortaleciendo así la expresión de la información. Al igual que decir gracias con una sonrisa es más efectivo que decir gracias con la cara en blanco, porque la sonrisa juega un papel complementario. El tercero es la sustitución, que consiste en utilizar conductas no verbales en lugar de hablar cuando no se quiere hablar. Por ejemplo, sacuda la cabeza o agite la mano en lugar de decir que no. El cuarto es el énfasis, es decir, utilizar información no verbal para fortalecer la información verbal. ¿Cómo señalar a alguien mientras lo presenta? El último expresa información real. Las personas a menudo muestran mensajes diferentes o incluso contradictorios verbalmente y no verbalmente, como una persona sonrojada que grita en voz alta, no estoy enojado en absoluto. En este momento, la función no verbal desempeña principalmente el papel de expresar información real. Ahora que las palabras y los medios no verbales son tan importantes para la comunicación, ¿cómo podemos utilizarlos para facilitar la comunicación con los demás? En términos de lenguaje, el autor enumera 3 golpes de estado. El primero es el uso razonable del lenguaje de bajo y alto poder. El llamado lenguaje de bajo poder se refiere al lenguaje que es cortés pero que carece de autoridad, incluido principalmente el lenguaje utilizado para explicaciones y solicitudes. Por el contrario, el lenguaje de alto poder se refiere al lenguaje que es autoritario pero que carece de cortesía, incluidas declaraciones y órdenes fuertes. En términos generales, el lenguaje de alto poder es más fácil para mostrar autoridad, de modo que la otra parte pueda actuar de acuerdo con sus propios deseos, mientras que el lenguaje de bajo poder puede hacer que las personas se sientan más amigables y ayudar a mejorar la intimidad con los demás. Por lo tanto, el lenguaje de alto poder es más adecuado para situaciones en las que los superiores dan órdenes a los subordinados, como los comandantes en el campo de batalla dando órdenes a los soldados, mientras que el lenguaje de bajo poder es más adecuado para situaciones de comunicación y negociación, como negociar con vecinos para resolver problemas. La elección razonable de utilizar un lenguaje de alto o bajo poder según las diferentes situaciones puede mejorar eficazmente el efecto de la comunicación. Por ejemplo, si su hijo no puede dormir porque la música del vecino está demasiado alta, usted va a negociar con el vecino. Si le dice, lo siento, mi hijo tiene problemas para dormir, ¿te importaría bajarle el volumen a la música? Mantiene a mis hijos despiertos, tienes que rechazarlo. Funciona mejor. El segundo golpe es utilizar más declaraciones objetivas y evitar el uso de opiniones y declaraciones inferenciales. Una declaración de opinión es como creo que es algo, una declaración de inferencia es como supongo que es algo, y una declaración de hecho es simplemente como es. Las opiniones y las declaraciones inferenciales a menudo se mezclan con fuertes emociones personales, que se desvían de los hechos y fácilmente causan malentendidos y conflictos en la comunicación. Por ejemplo, el último problema que aqueja a muchos hombres, ¿por qué la novia vuelve a enfadarse? De hecho, es porque las mujeres prefieren opiniones y declaraciones inferenciales. Cuando están enojadas, se quejan con sus novios, no te importo en absoluto, no me amas en absoluto, te has enamorado de alguien más. Pero no lo harán. No les cuentan a sus novios el verdadero motivo de su enojo. El hombre estaba perdido y el malentendido tardó mucho en aclararse. Y si pudieran decirles a sus novios, estoy enojado porque olvidaste mi cumpleaños, estoy enojado porque ayer me hablaste duro, estás saliendo con tus amigos y dejándome solo en casa. Estoy muy enojado, el problema es obviamente mucho más fácil de resolver. Por lo tanto, hablar solo de hechos y evitar opiniones y declaraciones inferenciales puede reducir conflictos de comunicación innecesarios. En tercer lugar, utilice menos tú y utilice yo y nosotros con habilidad. La razón por la que tú se usa menos es porque en la comunicación con los demás, la palabra tú expresará un juicio sobre los demás, lo que generalmente significa que el hablante está calificado para juzgar a los demás y es fácil despertar la defensa de los demás, no aceptado por otros. La declaración que utiliza la palabra yo solo describe la propia reacción ante el comportamiento de los demás, sin emitir ningún juicio sobre el valor del comportamiento, y el tono es más pacífico y más fácil de aceptar para los demás. Por ejemplo, cuando la otra parte llega tarde a una cita, expresar su insatisfacción con estoy un poco enojado por tu comportamiento tardío, es más fácil de aceptar para la otra parte que eres simplemente una persona que no cumple la promesa. Sin embargo, el uso excesivo del lenguaje yo puede hacer que los demás se sientan egoístas y egocéntricos. La forma de superar esta desventaja es utilizar el lenguaje nosotros. El lenguaje con la palabra nosotros implica que el tema planteado es de interés mutuo tanto para el hablante como para el oyente.
Por ejemplo, necesitamos discutir la división del trabajo para que podamos completar mejor la tarea. El lenguaje nosotros puede hacer que las personas se sientan más cercanas y favorece la formación de una buena interacción. Sin embargo, la afirmación nosotros no es necesariamente apropiada, porque a veces los demás no reconocen que usted puede representarlo. Es como si dijeras, tenemos un problema y alguien más pudiera decir, es tu problema, no el mío. Para hacer esto, a veces necesitamos combinar yo y nosotros, como creo que nosotros o ojalá nosotros. Los estudios han demostrado que la combinación de yo y nosotros es más efectivo que un solo ser más amable en presencia y más probable de ser aceptado en una conversación. Por eso, otro truco para mejorar la comunicación es utilizar el lenguaje del yo y el nosotros. En términos de no lenguaje, las sugerencias del autor se centran principalmente en dos aspectos. Uno es ser coherente con la información del lenguaje y evitar conflictos entre la información no lingüística y la lengua, y el lenguaje, evitar el uso indebido. Por ejemplo, el gesto OK, que expresa afirmación en Estados Unidos, representa tu valor es cero en Francia y Bélgica, y representa una invitación sexual de bajo nivel en Grecia y Turquía, lo cual es insultante. Esta es la segunda parte de nuestra introducción. Lo verbal y lo no verbal no son solo el medio de comunicación, sino que también desempeñan un papel importante en la configuración de la relación entre la comunicación. Por lo tanto, es necesario utilizar razonablemente las habilidades lingüísticas y no lingüísticas para promover el establecimiento de una buena relación de comunicación. La tercera parte. Finalmente, echemos un vistazo a cómo podemos crear una buena atmósfera de comunicación y dar forma a buenas relaciones interpersonales. La llamada atmósfera de comunicación se refiere a la atmósfera emocional en la relación. Entonces, ¿qué factores determinan la calidad del ambiente comunicativo? Brevemente, hay dos elementos principales. Primero, si hay más información afirmativa o más información negativa. La información afirmativa se refiere a estar de acuerdo con la información de la otra parte, lo que expresa respeto y aprecio por los demás. La información negativa se refiere a refutar la información de la otra parte, expresando falta de respeto y desprecio por los demás. En el proceso de comunicación, si predomina la información afirmativa, el ambiente de comunicación será más relajado y agradable. Si hay más información negativa, entonces el ambiente de comunicación será más serio y digno. Es como decir, tienes razón y estás haciendo un buen trabajo durante todo el proceso, lo cual obviamente es mejor que decir, estás haciendo un trabajo terrible y no tiene ningún sentido. En segundo lugar, si el objeto de comunicación se encuentra en un estado de defensa psicológica. Si el interlocutor se encuentra en un estado de defensa psicológica, le resultará difícil abrirse a comunicarse con usted, aceptar sinceramente sus opiniones y sugerencias, y mucho menos crear un buen ambiente de comunicación. Por tanto, la clave para crear un buen ambiente de comunicación es potenciar la expresión de información afirmativa y reducir la defensa psicológica de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos ambas cosas? Con respecto a mejorar la expresión de información afirmativa, en el libro se dan 3 métodos. El primero es darle importancia. El énfasis es la acción básica para expresar información afirmativa. Muchas veces damos a los demás la impresión de que no nos valoramos unos a otros porque ignoramos esta acción básica. Por ejemplo, olvidarse de responder un correo electrónico o un mensaje de texto. Por supuesto, esta falta de atención puede ser solo una negligencia momentánea. Si alguien malinterpreta estas acciones porque usted intenta mantenerse alejado de ellos, puede tener un impacto en su relación. Entonces, la primera forma de mejorar la expresión de información afirmativa es evitar ignorar a los demás. Segundo, admítelo. Reconocer las opiniones y sentimientos de los demás es una forma eficaz de expresar mensajes afirmativos. En el proceso de comunicación con otros o con el equipo, pedir más opiniones puede expresar eficazmente el reconocimiento del estatus y el papel de los demás, y ayudar a obtener más reconocimiento. Por ejemplo, los ejecutivos de la empresa suelen pedir a los empleados sus opiniones y los empleados tendrán una mejor evaluación de ellas. Incluso si la opinión finalmente no es adoptada, estos comportamientos de búsqueda de reconocimiento contribuirán al aumento de información afirmativa entre el superior y el subordinado. En tercer lugar, estoy de acuerdo. Reconocer demuestra que estás interesado en la opinión de la otra persona, mientras que estar de acuerdo demuestra que estás de acuerdo con su opinión y crees que es importante. Por supuesto, no es necesario que esté completamente de acuerdo para mostrar su acuerdo con la información de otras personas, puede averiguar la parte de la información con la que está de acuerdo y responder. Por ejemplo, si no está de acuerdo con el nuevo plan propuesto por su subordinado, pero está de acuerdo con la nueva idea propuesta por él, entonces puede decir, aprecio la nueva idea que propuso y creo que le dará, nosotros nos inspiramos mucho para mejorar aún más el plan. Respecto a reducir la defensa psicológica de los demás, el autor da 6 sugerencias, entre ellas la comunicación descriptiva, la comunicación orientada a problemas, la comunicación espontánea, el fortalecimiento de la empatía, el diálogo igualitario y el diálogo negociado, de las que nos centraremos en 2. Primero, reemplace la comunicación evaluativa con comunicación descriptiva. La comunicación evaluativa se centra en evaluar el comportamiento de los demás y es fácil despertar el comportamiento defensivo de la otra parte, al igual que el lenguaje que utiliza la palabra tú que presentamos en la segunda parte.
La comunicación descriptiva, por otro lado, se centra en los pensamientos y sentimientos del hablante, en lugar de centrarse en el comportamiento y los juicios de valor de los demás, y la posibilidad de despertar un comportamiento defensivo en los demás se reduce considerablemente. Por ejemplo, si dos personas tienen una disputa, decir "no entiendo por qué tienes esa idea" es obviamente mucho menos explosivo que "no sabes de lo que estás hablando". En segundo lugar, sustituir la orientación hacia la dominancia por la orientación hacia el problema. Los comunicadores orientados a la dominancia a menudo toman decisiones sin tener en cuenta las necesidades e intereses de la otra parte. Este tipo de persona siempre muestra una actitud dominante, como si dijera, sé lo que es mejor para ti y si haces lo que te digo, todo saldrá bien. Esto tiende a despertar la hostilidad de los demás. Por otro lado, los comunicadores orientados a problemas se centrarán en satisfacer sus propias necesidades y las de los demás, y es más probable que se ganen el favor de los demás. Por ejemplo, estás esperando una llamada y necesitas que otra persona desconecte el teléfono durante un rato. Un comunicador orientado a la dominancia diría, será mejor que no uses el teléfono durante las próximas 2 horas. Un comunicador orientado a los problemas diría, estoy esperando una llamada importante y me gustaría molestarte. Poniéndola en espera por ahora. La línea está ocupada. Obviamente, es mucho más probable que este último se comunique exitosamente que el primero. Este es el final de la tercera parte. Resumamos, la calidad de la atmósfera de comunicación tiene un impacto importante en el efecto de la comunicación, y la cantidad de información afirmativa y si los demás están a la defensiva son los dos factores principales que determinan la calidad de la comunicación. El ambiente de comunicación. Al enfatizar, reconocer y estar de acuerdo, se puede mejorar la expresión de información afirmativa y aumentar la satisfacción del objeto de comunicación, y a través de la comunicación descriptiva, etc., se puede reducir el grado de defensa de los demás y se puede aumentar el efecto de la comunicación. Ser mejorado. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. En primer lugar, introducimos la influencia del autoconcepto, la percepción, las emociones y otros factores propios en la comunicación, y proponemos una autorrevelación adecuada, control de la percepción, ampliación del vocabulario emocional y otros métodos de afrontamiento. Luego introdujo el papel del lenguaje y el no lenguaje en la comunicación, y compartió habilidades lingüísticas como el uso racional del lenguaje de alto y bajo poder, descripciones más objetivas y el uso inteligente de yo y nosotros. Finalmente, hablamos de los principales factores que afectan el ambiente comunicativo, e introdujimos estrategias para crear un buen ambiente comunicativo, cómo potenciar la expresión de información afirmativa y reducir la defensa psicológica de los demás. Este es el final de este episodio del programa. ¿Qué piensas diferente al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.